Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a las Jornadas Europeas de Arqueología. Un día que estamos aprovechando para homenajear a una profesión que es mucho más que desenterrar restos de cerámica, estatuas o los cimientos de antiguos edificios. La arqueología es una ciencia que nos explica cómo fuimos para que podamos entender cómo somos. Y por eso hoy queremos darle este homenaje a los profesionales que conservan, que estudian y que ponen en valor el riquísimo patrimonio que tiene la provincia de Sevilla. Por eso os ofrecemos que os vengáis con nosotros de excursión. Una invitación que no os la hago yo solo, también la va a hacer la encargada de conservar todo este patrimonio que tiene la provincia de Sevilla, la delegada en nuestra provincia de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Bienvenidos al conjunto arqueológico de Munigua, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Yo soy Susana Cayuela, soy la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en la provincia de Sevilla. Hoy os quiero dar la bienvenida a los que nos veis desde vuestros colegios, a los que nos veis desde alguna residencia y también a aquellos que habéis podido vernos desde las salas de algunos hospitales. Queremos contaros el secreto de la ciudad minera y fortificada de Munigua. Está un poco escondida porque está donde estaba el material minero, que era lo que explotaban. Y los romanos, que eran una gente que tenían muy claro todos los trabajos que tenían que hacer en la mejora de su civilización, se vinieron aquí y organizaron esta estructura donde ya os van a contar ahora todo lo que podréis ver. Yo solamente quiero deciros que para todos nosotros, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, es un orgullo tener dentro de nuestras obligaciones el cuidado y protección de todos estos espacios, que no son espacios ni más ni menos que de todos nosotros. Y a los más jóvenes que nos estáis viendo desde vuestro colegio, quiero animaros a que conozcáis el riquísimo patrimonio histórico que tiene la provincia de Sevilla. Quiero animaros a que quizás os podáis escapar con vuestros padres y visitar algunos de nuestros conjuntos arqueológicos y especialmente este de Munigua. Y también, cómo no, a lo mejor en el futuro en vuestra vida podéis pensar en ocuparos de conservar y proteger este patrimonio histórico que es propiedad de todos nosotros, de todos los andaluces. Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que disfrutéis. Es importante que la arqueología es una ciencia. Por supuesto, es una ciencia que lo que busca es adquirir conocimiento histórico, ir rellenando las lagunas de la historia. Yo no sé cuál es el grupo más grande al que le has hecho hasta ahora una visita guiada a Munigua. Bueno, pues no te podría decir, pero vamos, un grupo de 20 personas o así. Bueno, pues entonces se va a quedar muy corto con la cantidad de personas que nos van a acompañar hoy. Qué bien. En esta excursión. Pues te voy a contar toda la cantidad de colegios, de institutos y de centros de participación activa de mayores que van a venirse hasta Villanueva del Río y Minas, hasta Munigua, para descubrir los encantos que tiene. Fantástico. Venga, vamos a pasar lista rápidamente, porque estáis con nosotros el Colegio Altasierra de Espartinas, Nuestra Señora de las Mercedes de Lora del Río, Colegio Manuel Romero Arregui de Mairena del Alcor, Centro de Participación Activa de Mayores de la Puebla del Río, también el de Paradas, el de Dos Hermanas, el de Alcalá de Guadaira, el Instituto Torreblanca, Centro de Día Ocupacional ASAS de Dos Hermanas, el Centro Su Alteza Infanta Leonor de Tomares, Instituto Virgen del Castillo de Lebrija, Instituto Bellavista de Sevilla Capital, Colegio Santa Isabel de Marchena, Instituto Zaframagón de Olvera de Cádiz, la Fundación Indace, la Miniera de Dos Hermanas, la Residencia de Mayores Andrómeda, el Colegio El Palmarillo de Dos Hermanas, el Instituto de la Campana, el Centro de Participación Activa de Osuna, Vitalia Alcosa, el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Villanueva del Río, nuestros anfitriones de hoy. También los centros de participación activa de San Lucas la Mayor, de San Juan de Alnalfarache, de Peñaflor, de Casariche, el Colegio Montaigne de Sevilla, el Centro de Participación de Ciudad Jardín de Sevilla, Colegio Tartesos de San Juan de Alnalfarache, centros de participación de Utrera, de Triana, de La Rinconada, Centro de Mayores Hábitat Geriátrico de Sevilla, Instituto Sierra de Líjar de Olvera, Colegio Sagrado Corazón de Utrera, Colegio La Loma de Dos Hermanas, Colegio Juan de Mesa de Tocina, el Miguel de Cervantes de Alcolea del Río, el Instituto Antonio de Ulloa, el Colegio Santa Ángela de Osuna,
el Instituto Pino Rueda, el Colegio Josefa Frías de Santi Ponce y el Centro de Participación Activa de Mayores de Morón de la Frontera. Madre mía, madre mía. Un montón de personas que vais a estar con nosotros y que tenéis dos tareas en esta visita que vamos a hacer, visita virtual a la ciudad de Munigua. La primera es pasároslo muy bien, disfrutar de esta experiencia que vamos a vivir, aunque sea de manera virtual. Y la segunda, yo estoy convencido de que en el recorrido que vamos a hacer por los distintos edificios que compusieron esta ciudad que hace 2000 años estaba en pleno apogeo, en pleno esplendor, estoy seguro de que os van a surgir muchísimas dudas, muchísimas curiosidades de cómo era la vida en una ciudad romana. Pues todas esas preguntas se las tenéis que transmitir a vuestros profesores, a vuestros monitores, porque ellos tienen un grupo de WhatsApp a través del cual nos van a mandar todas vuestras inquietudes, vuestras dudas, para que Camino, dentro de un ratito, las pueda resolver. Así que coged la mochila con la botellita de agua, con el bocata, con todo lo necesario para irse de excursión, porque vamos a descubrir cómo es el yacimiento arqueológico de Munigua. En mitad de la Sierra Norte sevillana, lejos de pueblos, carreteras y de cualquier sitio con wifi, la naturaleza esconde el reflejo de lo que siglos atrás fue una bella ciudad. El Municipium Flavium Moniguense, Munigua, fue creado en el siglo I sobre los restos de un poblado ibérico. La elección del lugar no fue casual. Camino, la verdad es que el paisaje es precioso, pero esto está a 5 minutos del fin del mundo. Y es verdad. ¿Por qué eligieron los romanos este sitio concreto para construir Munigua? Pues mira, porque nos encontramos en uno de los yacimientos geológicos y mineros más importantes del mundo. Mineros. Los romanos, además de ser luchadores, de ser agricultores, de la cultura, también eran mineros. Claro, eran mineros. De hecho, una de las razones por las que tienen tanto interés en Hispania es por sus minas de hierro, de cobre, de estaño, de oro. Entonces empiezo a entender un poquito uno de los edificios que hay en este foro, en el centro de la ciudad, que es el templo de Dis Pater. ¿Quién era este dios? Pues mira, Dis Pater, aparte de ser el protector de los mineros, es el nombre que recibe el dios del inframundo. Dis Pater es el hermano de Júpiter y a la vez los dos son hermanos de Ceres. Júpiter y Ceres tienen una hija en común que se llama Proserpina. Proserpina es raptada por su tío, Dis Pater, que se la lleva a los infiernos y allí la convierte en su esposa. Su madre, Ceres, cuando eso ocurre, estalla en un dolor indescriptible y ella, que es la protectora de la agricultura, la protectora de la tierra, deja estéril a la tierra. Evidentemente eso Júpiter tiene que intervenir e interviene exigiéndole a Dis Pater que libere a Proserpina, pero solamente podrá liberarla una vez cada año, y esa vez que se libera y sube con su madre al Olimpo será durante el momento en el que crecen los primeros tallos verdes. Y espérate, porque es que yo creía que me estabas contando una novela de estas turcas y en realidad me estás contando la historia, el ciclo de las 4 estaciones. Efectivamente, porque Proserpina vuelve con su esposo tras la siembra. Efectivamente. Dis Pater fue solo uno de los dioses venerados en esta ciudad, en la que la función religiosa tuvo mucha importancia. Hasta aquí venían los mineros de la comarca para venerar a su protector, pero no eran las únicas oraciones que se escuchaban en Munigua. Ceres, diosa de la agricultura, Fortuna, la de la suerte, o el héroe mitológico Hércules también recibían culto en la ciudad. Los romanos tenían un dios prácticamente para cualquier cosa, y cualquier fenómeno natural, cualquier cosa que le pasara en sus vidas, tenía siempre una explicación religiosa. Por eso las ciudades romanas estaban llenas de templos y santuarios como el que tengo detrás, un templo dedicado al dios Mercurio. Y os estaréis preguntando, ¿para qué servía Mercurio? ¿Qué es lo que se le pedía a él? Pues esa es una buena pregunta para que os la apuntéis y se la hagáis a Camino dentro de un ratito. La religión romana era una esponja, absorbía las creencias de los pueblos que iba conquistando y las incorporaba, las transformaba o las fundía con otros dioses ya conocidos. Por eso, los sevillanos de hace 2000 años
podían mezclar sin problemas cultos de origen griego o egipcio con los de sus propios abuelos. Los edificios religiosos eran de los más ricos de una ciudad, así que no es ninguna sorpresa que el emblema de este yacimiento sea precisamente un templo. Bueno, camino hemos llegado hasta el cielo de Munigua, hasta este santuario de terrazas que es la parte más alta del yacimiento. Sí. ¿Por qué se considera que es la joya del yacimiento de Munigua? Bueno, primero porque se inscribe en un territorio al que mira y que le está mirando. Y por lo tanto esa es su función, ser visto y que le vean. Y porque además nos encontramos ante un edificio de características únicas aquí en Hispania y además un edificio que hay muy pocos en el Imperio Romano, como este, muy pocos en el Imperio Romano. Un templo que ¿a qué dioses estaba dedicado? Está dedicado a la diosa Fortuna Augusta y está dedicado al dios Hércules Augustus. ¿Y a ellos qué es lo que se le pedía? ¿Qué es lo que se viene a hacer hasta este templo? Bueno, pues evidentemente se le viene a rendir culto, a calmarlos cuando están enfadados, a solicitarles necesidades que se tengan y a pedirles buenos auspicios, evidentemente, para hacer cualquier cosa. Un templo romano no sé si funcionaba igual que una iglesia, que una mezquita, que los templos de las religiones del siglo XXI. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, no es que sea distinto, al fin y al cabo cuando uno va a un templo o se reza a un dios, se reza a un ente que está mucho más elevado que tú y que por lo tanto tiene mucho más poder que tú y por lo tanto puede ayudarte a hacer determinadas cosas, ¿no? Que es lo que realmente se le pide, o que te calme en un momento determinado, ¿no? Eso es lo que se lleva haciendo desde la antigüedad hasta el día de hoy, pero luego realmente no funcionan de la misma manera. Un poder que tenían los dioses, pero también lo tenían los sacerdotes, las personas encargadas de esos sacrificios y de trabajar en estos templos. ¿Cualquiera podía acceder al servicio divino? No, hombre, hay una serie de colegios sacerdotales, unos más importantes que otros, y muchas veces son sacerdotes incluso los políticos, políticos, ¿vale?, del momento. Evidentemente desde el propio emperador, que puede ser un Pontifex Maximus, a otro tipo de políticos que también van a hacerse cargo de llevar a cabo los ritos que sean necesarios en los templos en los que están cerca de donde ellos viven, por supuesto que sí. Pero la ciudad santuario de Munigua era, sobre todo, una ciudad. Como todas las del imperio, se fija en el modelo de Roma y copia sus instituciones más emblemáticas. En el foro están los restos de la curia, el edificio desde el que se gobernaba, lo que sería el ayuntamiento. También en la plaza central de la ciudad estaban la basílica, una gran sala donde se celebraban juicios y se cerraban negocios, y el tabularium, el archivo donde se guardaban las tablillas, con las leyes, los contratos o la contabilidad. Y por supuesto había casas además bastante lujosas, porque la mayoría de los habitantes de Munigua eran sacerdotes y funcionarios que velaban por la actividad religiosa y administrativa de la ciudad. También había comerciantes, por eso la mayoría de las casas que se han descubierto tenían dos plantas, la de arriba para la vida familiar y en la parte de abajo había almacenes, talleres, tiendas. ¿Y los mineros? ¿Dónde vivían los mineros que eran tan importantes en Munigua? Pues justamente a pie de minas, fuera de la ciudad, en casas hechas con materiales más pobres y de peor calidad que no han aguantado el paso de los siglos. Todo lo contrario que las termas, un sitio en el que se daban la mano higiene, entretenimiento y vida social. Como la mayoría de los edificios que se conservan en Munigua, fueron construidas en el siglo I, la época de mayor esplendor de la ciudad. Y ese esplendor del siglo I tiene mucho que ver con un título que se le concede a Munigua, que es el de municipio. ¿Qué significaba? ¿Qué privilegios otorgaba? Bueno, fundamentalmente en el que te conviertes en ciudadano romano. ¿Con todos los perfiles? Efectivamente, con todos tus derechos, sí, evidentemente. Entonces, en ese periodo en el que ya estamos hablando del municipio de Munigua, se construyen edificios tan simbólicos como estas termas que están también conservadas. Efectivamente, a partir del siglo I después de Cristo se empiezan a construir la mayor parte de los edificios que hemos estado viendo durante todo el recorrido, entre ellos estos, las termas. Sí.
Unas termas que ¿cómo funcionaban? Porque sabemos que aquí venían a divertirse, pero ¿cómo funcionaban? Bueno, ahora no son tan diferentes a lo que ahora llamamos spas. Es un sitio donde hay un circuito de agua caliente y un circuito de agua fría, donde te puedes relajar y donde te pueden dar un masaje, etcétera. Eso es lo fundamental. A partir de ahí podemos tener muchísimos cambios. Y las más espléndidas pueden tener bibliotecas, estadios, piscinas. En fin, pueden ser magníficas. Un centro de ocio de lo más completo. Efectivamente, son realmente centros de ocio y también, evidentemente, de higiene. Lo que no sé es para qué servían estos arquitos que vemos aquí detrás tuyas. Ah. No sé, no se me ocurre que son canales para el agua. No, que va, mira, venimos de la zona de los hornos. Desde el horno se caldeaba las zonas calientes de las termas, el caldarium, donde está el agua caliente, y la sauna, se caldeaban porque el fuego, el calor que hacía ese horno pasaba por debajo del de los suelos de esas habitaciones. Suelo radiante, que diríamos. Un suelo radiante, sí, o sí. sea que casi todo lo que tenemos se lo inventaron los romanos. Nosotros no hemos hecho más que adaptarlo. Los romanos, bueno, son los que ponen las bases de la arquitectura actual, sí. Y de la civilización, que llega un momento en el que deja paso a otras. En el caso de Munigua, ¿por qué decae? ¿Qué es lo que causa que deje de estar en apogeo? Realmente, posiblemente, la causa final, la que hace que Munigua caiga ya por completo, es un terremoto hacia el siglo III después de Cristo. Un terremoto causado por nuestro amigo Dispater. Evidentemente, algo habían hecho los munigüenses, se habían enfadado y les provocó un terremoto que hace que la ciudad colapse en gran parte. Pero también te digo que se intenta recuperar. De hecho, se ha detectado en algunos espacios de Munigua vida hasta el siglo VIII después de Cristo. En su traslado hacia lugares más prósperos, los munigüenses dejaron atrás una ciudad llena de peculiaridades hasta a la hora de despedir a sus muertos. La necrópolis, el cementerio, tiene buena parte de sus enterramientos dentro de la muralla, algo que estaba prohibido por las leyes romanas. ¿Por qué se la saltaron? Esa es otra buena pregunta que podéis hacerle a Camino, porque ha llegado el momento de contestar a todas vuestras dudas. Ese paseo fantástico que nos hemos dado de la mano de Camino, que nos ha enseñado mucho de los secretos, pero seguro que tenéis todavía muchas dudas y muchas curiosidades que queréis conocer a través de vuestros profesores, de vuestros monitores, que nos vayan llegando todas las preguntas, que ya tenemos algunas, pero como antes ha habido algún problema con la conexión, vamos a volver a pasar lista porque yo quiero que estéis todos contentos y además quiero que deis un aplauso cuando escuchéis el nombre de vuestro colegio o de vuestro centro de participación activa, ¿vale? Vamos a volver a saludaros a todos. Instituto Sierra de Líjar de Olvera, Colegio Sagrado Corazón de Utrera, Colegio La Loma de Dos Hermanas, Colegio Juan de Mesa de Tocina, Miguel de Cervantes de Alcolea del Río, Instituto Antonio de Ulloa, Colegio Santa Ángela de Osuna, Instituto Pino Rueda, Colegio Josefa Frías de Santiponce, Centro de Participación Activa de Morón de la Frontera, Colegio Juan Ramón Jiménez de Sevilla, Colegio Altasierra de Espartinas, Nuestra Señora de las Mercedes de Lora del Río, Manuel Romero Arregui de Mairena del Alcor, Centro de Participación Activa de la Puebla del Río, también el de Paradas, el de Dos Hermanas, el de Alcalá de Guadaira, el Instituto Torreblanca de Sevilla, el Centro Ocupacional Asas de Dos Hermanas, el Infanta Leonor de Tomares, Instituto Virgen del Castillo de Lebrija, Instituto Bellavista de Sevilla, Colegio Santa Isabel de Marchena, Instituto Zaframagón de Olvera, Fundación Indace, La Miniera, Dos Hermanas, Residencia de Mayores Andrómeda, Colegio El Palmarillo de Dos Hermanas, Instituto de la Campana, Centro de Participación Activa de Mayores de Osuna, Vitalia Alcosa, Colegio Nuestra Señora del Rosario de Villanueva del Río, Centro de Participación Activa de Sanlúcar la Mayor, también el de San Juan de Alnalfarache, el de Ciudad Jardín de Sevilla Capital, el Colegio Montaigne de Sevilla, el Colegio Tartesos de San Juan de Alnalfarache, Centro de Participación Activa de Casariche, el de Peñaflor, el de Utrera, el de Triana, el Centro de Mayores Hábitat Geriátrico y el Centro de Participación Pablo Picasso de La Rinconada. Bienvenidos otra vez a todos y muchas gracias por acompañarnos y por mandarnos un montón de preguntas que ya
nos van llegando a través de ese grupo de WhatsApp. Y la primera, Camino, nos la hacen desde el Colegio Juan Ramón Jiménez y también nos lo hacen Antonio y Carlete, porque estamos hablando de Munigua todo el tiempo, pero también se conoce a este yacimiento por otro nombre, el de Mulva. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué estos dos nombres? No, es una derivación del nombre. Se llamaba Munigua y termina llamándose Mulva. Lo que nos falta es el paso intermedio, el paso lingüístico intermedio para llegar de uno a otro. Pero vamos, simplemente es el mismo nombre en 2000 años evolucionado. ¿No? Sí. Mira, Max del Colegio Altasierra, que ha estado muy pendiente a esa pregunta que ponía un poquito de cebo, nos quiere preguntar para qué iban al dios Mercurio, que hemos visto allí su santuario. ¿Qué es lo que se le pedía a Mercurio? ¿Para qué servía? Bueno, Mercurio es el protector del comercio. Mercurio, cada uno de los dioses tiene su propia personificación y es protector de, bueno, pues de lo que sea, ¿no? Y Mercurio en este caso es protector del comercio y evidentemente Munigua, por ser una ciudad minera, es una ciudad donde se establecen muchas relaciones comerciales y esas relaciones comerciales tienen que estar protegidas. ¿Qué mejor protección que la del dios Mercurio? Mira, desde Utrera nos hacen una pregunta que es básica y que además teníamos que dar ese dato, y es si se puede visitar Munigua y cuándo se puede ir, qué horarios de visita, qué días de visita tiene. Creo que se puede ir de miércoles a domingo, ¿no? Se puede ir de miércoles a domingo de 10 a 2 de la tarde, pero Munigua tiene varios secretos y que son importantes conocerlos antes de llegar. Y es que para pasar a Munigua hay que abrir una verja que es de una propiedad privada. Y esa propiedad privada se dedica a la explotación ganadera. Nosotros tenemos autorización para pasar por el camino, que lleva desde, digamos, un paso, que es el Cordel del Pedregoso, hasta el yacimiento de Munigua, que son las dos zonas públicas, pero entre medias pasamos por una zona privada que tenemos que respetar, no salirnos del camino, porque además alrededor hay vacas y alrededor puede haber incluso piaras de cerdo ibérico, que no podemos molestar en absoluto, no tenemos que fotografiar y no tenemos que acercarnos a ellos. Si vamos por ese camino, tranquilamente no tendremos ningún problema. Tenemos que ir además, si vamos en verano, tenemos que llevar mucha agua, tenemos que llevar sombrero, siempre en verano y en invierno tenemos que llevar buen calzado y si llueve mucho hay que preguntar antes si se puede pasar o no se puede pasar. Es que la primera aventura de ir a Munigua es el propio camino para llegar hasta el yacimiento, que además por ese camino, una de las curvas que hace ya ves en las alturas de ese santuario de terrazas, es una auténtica maravilla. Sí, ya el paisaje de Munigua ya es suficientemente bello para acercarse a Munigua. Si además tienes también la guinda del pastel, que es Munigua, evidentemente puede ser una excursión muy bonita, pero hay que ir muy bien preparado, hay que entender muy bien cómo se va, no podemos ir por otro camino, solamente podemos ir por este camino, no podemos molestar ni a las personas que trabajan en estos sitios, ni por supuesto a los animales, en fin, tenemos que tener una serie de reglas y tenemos que tener un comportamiento ejemplar para que podamos convivir todos. El yacimiento, el paisaje, la explotación ganadera y nosotros como visitantes. Un lugar dentro de la ciudad donde también había que ser muy educado y respetar a los demás porque había un contacto bastante cercano, eran las termas. Samuel quiere saber cómo era el proceso de calentar el agua para que se usaba allí en las termas. Bueno, pues en las termas, en todo establecimiento termal, lo mínimo que tiene que haber normalmente son una zona de agua fría y una zona de agua caliente, ¿vale? Y bueno, normalmente también hay unas letrinas. Para calentar la zona de agua caliente, que luego puede tener además una sauna, luego puede tener espacios más templados, etcétera, necesitas hornos. Entonces lo que hay siempre en las termas son unos hornos que se alimentan con, evidentemente, combustible con madera. El horno pasa el calor a través de unas glorias, que bueno, realmente son como unas grandes tuberías, ¿no? Pasa a una zona que está bajo los edificios, las salas que son calientes. Y ese calor que se acumula en la parte de abajo sostiene, digamos que entre la parte de abajo donde pasa el calor y el suelo donde te apoyas tú, hay una serie de arcos, todo eso se llama hipocaustum, y por ahí pasa el calor y va calentando todas esas zonas que son para el agua caliente o para la sauna.
Claro, para que nos hagamos una idea, como en verano cuando está el sol dando en la fachada de la casa y ese calor se mantiene dentro. Claro, es como tú lo has dicho, es como una calefacción radiante, evidentemente, tú lo has dicho hace un momentito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una calefacción radiante, lo que pasa es que en vez de salir de una caldera sale de un horno alimentado con leña. Otra de las cosas que hemos comentado también en ese vídeo de la visita virtual es que el cementerio, la necrópolis de Munigua, estaba dentro de las murallas de la ciudad, pero esa es una pregunta que la hemos hecho con un poquito de truco, ¿verdad? Sí, claro, porque las necrópolis nunca pueden estar dentro de las ciudades, nunca. Está prohibido por la norma de uso en este momento. Lo que pasa que la muralla de Munigua es posterior a una de las fases de la necrópolis. Es decir, hay una necrópolis anterior a esa construcción de la muralla y en este momento la muralla es la razón por la que ahora mismo atraviesa la necrópolis, la muralla la necrópolis. Más preguntas. Javier García quiere saber si conocemos cuántos habitantes había en Munigua. No, hombre, conocer cuántos habitantes, conocer en qué momento cuántos habitantes, porque en cada momento hay una serie de habitantes. Podemos pensar, bueno, pues es que realmente la ciudad de Munigua es una ciudad muy, muy pequeñita. De hecho, no se conocen más allá de 12 casas, pero eso no quiere decir que viviese poca gente, porque esto es la ciudad de Munigua, pero todos sus alrededores estaban habitados por la gente que estaba trabajando en las minas. Por lo tanto, el cálculo es muy complicado de hacer. Es muy diferente, por ejemplo, a otras ciudades que están también en la provincia de Sevilla. Nos hablan aquí de Itálica, de si había relación con Itálica a pesar de la distancia. Claro que tiene que haber relación con Itálica, hay relación con todas y cada una de las ciudades romanas que hay en este momento en pie, como son solamente Itálica, sino también, por ejemplo, Carmo. Claro, que también está mucho más cerca que Itálica. Que está también mucho más cerca que Itálica en este caso. Pero bueno, hay una relación directa entre Itálica y Munigua también, ¿eh? David quiere saber cuántos años tardaron en hacer la ciudad, porque claro, una ciudad además tan magnífica con esos edificios, ese pedazo de templo, no es algo que se haga de un día para otro. Bueno, ninguna ciudad se hace de un día para otro, pero realmente se construye rápidamente. O sea, está claro que una ciudad siempre está evolucionando. Una ciudad puede, pero sí es verdad que en un momento tiene que partir casi de cero. En este caso, nosotros casi partimos desde el siglo I después de Cristo, pero ya a mediados del siglo I después de Cristo empieza a construirse la mayor parte de los edificios de Munigua y están en poco tiempo construidos. O sea que realmente el tiempo de construcción realmente es poco. Realmente corto. Sí, es corto. Pues después de construirlo, la ciudad se abandona y llega un momento en el que se redescubre. ¿Cómo Sí. fue esa pregunta nos la hace Francisco? ¿Cuántos años hace que se descubrió el yacimiento y cómo fue ese proceso de volver a encontrar Munigua? Bueno, pues el descubrimiento es de hace muchos años. Realmente el descubrimiento es del siglo XVII, en el que hay una serie de personas que encuentran una serie de inscripciones que dan el nombre a Munigua, donde está la palabra Munigua. En la zona en donde está el castillo de Mulva, porque al principio esa zona es lo que se veía, se pensaba que era un castillo al principio, ¿no? Lo que es el santuario de Terrazas. Bueno, el caso es que eso ocurre en el siglo XVII, se toma el dato, pero realmente no es hasta los años 50 del siglo XX cuando el Instituto Arqueológico de Madrid, alemán de Madrid, se hace cargo de las excavaciones arqueológicas en Munigua, con lo cual, aun cuando su descubrimiento es muy antiguo, realmente el gran descubrimiento es cuando se ponen ese instituto y además ya el Estado español se ponen ya a trabajar en el yacimiento de Munigua. Otra de las preguntas al hilo de esto que me cuentas es ¿cómo se dan cuenta los arqueólogos, cómo os dais cuenta de que es una ciudad romana y no un castillo medieval? ¿Cómo os dais cuenta que es del siglo I? ¿Cuáles son esos datos que os va dando el monumento y que os permiten acertar su uso, su fecha? Bueno, acertar no, con base científica, claro. Claro, no aciertas, lo sabes cuando lo estás estudiando. Bueno, cuando empiezas a excavar, ahora ya tenemos muchos datos para poder saber lo que vas a excavar, pero bueno, realmente, como ocurrió en el caso de Munigua, cuando empiezas a excavar no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, aun cuando ya hay una serie de datos que te pueden ir indicando más o menos qué es lo que te vas a encontrar. Y esos datos, por ejemplo, son los que te encuentras en superficie. Por eso cuando se va a los yacimientos o cuando estamos en cualquier sitio y vemos material arqueológico, no debemos cogerlo, porque para nosotros, para los arqueólogos, es muy importante saber qué es lo que nos estamos encontrando. Ese material arqueológico nos está diciendo
¿qué es lo que nos vamos a encontrar debajo? Y ya cuando empezamos a excavar, pues vamos descubriendo los edificios, y estos edificios van teniendo unas fases, y en esas fases vamos encontrando una serie de materiales que están asociados a ese edificio y a esas fases, materiales cerámicos, materiales escultóricos, materiales numismáticos, etcétera, que nos van a ir fechando y nos van a ir diciendo cómo ha sido la evolución de esa ciudad, de ese edificio, y lo más importante, la evolución de las personas que vivieron durante el tiempo en el que está transcurriendo lo que estamos nosotros excavando. Además, en el caso de las ruinas de Munigua, hay algunos elementos, alguna pista os dejaron nuestros antepasados, por ejemplo, para descubrir que el templo de Dispater era eso y no cualquier otra cosa. Claro, es que realmente Munigua es un bombón. Es que Munigua es un bombonazo. ¿Por qué? Porque cuando se está descubriendo el foro romano de Munigua y van apareciendo los diferentes edificios que ahora mismo están interpretados como tales, realmente ayudó mucho a hacer entender a los arqueólogos que estaban excavándolos en esos momentos qué es lo que estaban encontrando, qué es lo que se encontraron para decir este espacio tan pequeñito es el santuario de Dispater. Pues se encontraron nada más y nada menos que la inscripción que dice que aquí un señor le donó a Dispater un caballo, y se encontró la plataforma donde estaba apoyado el caballo. Por desgracia, el caballo, que era de bronce, no ha aparecido porque muy posiblemente fue fundido para hacer con ese metal cualquier otra cosa. Sí. Armaduras y una campana, cualquier cosa. Mira, si volvemos a la aventura, que es el camino hacia Munigua, nos preguntan desde un centro de mayores si el acceso es adecuado para que vayan personas mayores y qué distancia habría desde una bajada de autobús. Para empezar, acceder con un autobús por los carriles que van hasta el aparcamiento de Munigua es complicado. Bueno, es que el Cordel del Pedroso, que es lo que lleva a lo que es el aparcamiento, que es el apeadero de Arenillas, hasta allí sí pueden llegar autobuses. Lo que pasa que ahora mismo no está en muy buenas condiciones. Habría que primero llamar por teléfono a los sitios, o poner un mensaje electrónico para que podamos responder si puede acceder o no un autobús, si está en buenas condiciones ese camino para ir a un autobús. Pero a partir de ahí sí es cierto que hay casi 2 kilómetros por un camino hasta llegar a Munigua, con lo cual, dependiendo de la agilidad que tenga cualquier persona, puede llegar mejor o peor. Está claro que las personas que tengan problemas pues para andar, a lo mejor les cuesta mucho trabajo. Yo, de todas maneras, creo que es bueno aconsejar que para ir a Munigua, sobre todo si nos pesa un poco más el cuerpo, debemos aligerarnos lo más posible, y para eso es bueno aligerarlo con el tiempo, siempre ir un día que sea muy fresquito, ¿vale? Y siempre preguntando antes si el autobús puede llegar hasta Arenillas. Luego tendríamos 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta andando. Más el propio recorrido por el yacimiento, que también esta encuesta también no es fácil. Para llegar hasta el santuario de Terrazas. Más preguntas que nos hacen. ¿Cómo eran las casas en Munigua? Ya hemos dicho que tenían 2 plantas, pero ¿sabemos algo más de cómo eran? Las casas en Munigua son, como podemos imaginarnos, una casa romana. Tiene una zona de entrada, un zaguán. De este zaguán se pasa a, esta entrada se pasa, o atrio, se pasa a una zona de acogida, que puede ser un patio. De ahí están distribuidos las diferentes habitaciones, los diferentes dormitorios, y va a haber siempre un espacio más grande, que es el triclinium, que es donde es el comedor, donde están los lechos para poder comer. Pero es que además las casas de Munigua también sirvieron, no solamente era una zona donde vivía gente, sino donde se trabajaba. Por lo tanto, también tienen espacio para animales, tienen espacio para llevar a cabo determinadas actividades, como por ejemplo la molienda, en fin, y en algunas casas, como por ejemplo en la casa 2, hay una serie de habitaciones que, como están abiertas a la calle, pensamos que son tiendas. Tiendas, ¿no? Sí. Pues claro, aunque fuera una ciudad pequeñita, y también hacía falta ir a comprar pan, hacía falta todos los suministros de cualquier. Pues otra de las funciones, hemos dicho que era una ciudad muy comercial y también un centro de culto muy potente. Alfonso quiere saber cuántos dioses había. Yo creo que es una pregunta que todavía hoy es imposible de contestar. Bueno, de hecho hay un templo, que es el templo, arqueológicamente se llama Templo sobre Podio, que actualmente las personas que estudian el yacimiento de Munigua,
acoge a todos los dioses, y los dioses del Olimpo son innumerables. Entonces, por si se nos olvida alguno, Panteón ya está. Efectivamente, si se nos olvida alguno, está ahí Panteón, pero sí es verdad que los dioses son pues Fortuna, Ceres, Hércules Augusto, tenemos a Dispater, tenemos tal vez a Bonus Eventus, tenemos a Mercurio, en fin, tenemos a muchos dioses en Munigua bien reconocidos. Los que creo que no estaban demasiado reconocidos eran los mineros, que hemos dicho que vivían en unas casas muy pobres, y aquí nos pregunta que si eran tan importantes y eran los que le daban vida y sentido a la ciudad, porque estaban tan poco considerados y vivían en esas casas inferiores. Porque la sociedad como la conocemos ahora mismo, para llegar a como estamos ahora, ha habido que evolucionar mucho. Y hace 2000 años, normalmente, los mineros eran esclavos, ¿vale? Y ser esclavo y minero posiblemente era lo peor que te podía pasar en la vida. Es muy difícil y además muy peligroso, porque todo el polvo que se levanta es lo que puede suponer para la salud de las personas, que además no están bien alimentadas, que no tienen unas condiciones de vida como las conocemos ahora mismo. ¿Y sabemos qué minerales eran los que se extraían en los alrededores de Munigua? Sí, fundamentalmente hierro y cobre, sí. Preguntas que nos llegan desde los distintos centros, por ejemplo, ¿quién podía enterrarse en la necrópolis? ¿Estos mineros pobres podían acceder a un enterramiento digno? Obligatoriamente, eso no queda más remedio. Lo que sí es cierto es que en las necrópolis hay zonas donde se levantan tumbas, o donde hay tumbas más ricas que otras, y bueno, pues a lo mejor estas personas de familias más ricas quieren que su tumba sea vista, reconocida y admirada. Entonces simplemente es una apuesta por parte de la familia para que ésta sea bien reconocida, pero las personas tienen que ser enterradas, aunque sea abriendo un agujero en el suelo. Está claro, todos tienen que ser enterrados. Y una pregunta bastante interesante que nos llega desde Olvera es, hemos dicho que era una ciudad administrativa, hemos hablado del tabularium, del edificio donde se guardaban las tablillas, y nos pregunta si se conserva algún archivo, alguna tablilla o documentos de esa época. Tabularium, al igual que como pasó con el santuario de Dispater, realmente lo que hace que había pistas, y ahí lo que aparecieron fueron dos planchas de bronce. Una de ellas es una carta de Tito, del emperador Tito, a muniguense, y otra se llama una tesera de hospitalidad de la ciudad de Munigua. ¿Esa carta es en la que le concede el título de municipio que hemos hablado? No, es un asunto judicial. Ah, bueno, otra cosa. Un asunto judicial, que ahí tenían unos líos. Cartas iban y venían. Efectivamente, exactamente, es una cosa que quedó ahí, luego quedó en tablas más o menos. Tito dio la razón a unos y a otros, más o menos. ¿Y me has hablado que también una tesera? No, una tesera, una tesera de hospitalidad, se llama así, simplemente es que es un acogimiento de la ciudad de Munigua a unas personas. Tomás nos pregunta que qué es lo que destruyó el terremoto, cómo afectó ese terremoto del siglo III a Munigua, que imagino que la dejó prácticamente en ruinas. Bueno, de hecho, aún si vas a Munigua puedes ver los efectos de este terremoto, pues algunos edificios colapsaron por completo, o sea, todas las partes más altas se cayeron sobre las terrazas que tiene Munigua, porque Munigua, como podéis haber visto en este vídeo, se levanta sobre, nosotros llamamos terrazas, pero sería a modo de grandes escalones, ¿vale? El escalón más alto, donde está el santuario, el escalón intermedio, donde está el foro, la basílica, etcétera, y el escalón más bajo es donde están muchas de las casas y también las termas. Bueno, pues digamos que las zonas más altas van colapsando sobre el resto de terrazas y algunos muros se caen por completo. Otros se pueden mantener más o menos en pie. De hecho, por ejemplo, todo lo que vemos cuando vamos por ese camino, que vemos de pronto cómo se alza el santuario de terrazas, todo lo que sostiene ese santuario de terrazas sí se mantuvo en pie, pero la parte alta del santuario y sobre todo otra serie de edificios colapsaron por completo. Sí. Lourdes quiere saber dónde están los mosaicos. En este caso estamos hablando de una ciudad que no tenía esa riqueza decorativa
de otros yacimientos que conocemos, ¿no? Sí, sí. No, en Munigua no conocemos mosaicos. No hay, los suelos son bastante más sencillos y no tienen mosaicos. Javier, desde el Colegio Alta Sierra nos pregunta si había emperadores viviendo en Munigua. No. Creo que les pillaba un poquito lejos, ¿no? No, les pilla lejos. Aunque tuviéramos 2 emperadores nacidos en la provincia de Sevilla. Sevilla sí, pero no vino. Que sepamos, no hubo ningún emperador que pasara por Munigua. Más preguntas. Por ejemplo, Cristian, que claro, es que es la hora del recreo, la hora del bocata, nos pregunta qué es lo que se comía en Munigua. ¿Sabemos cómo era la dieta de los munigüenses? Claro, pues la dieta de los munigüenses es parecidísima a la dieta que tenemos ahora mismo. De hecho, nosotros no nos diferenciamos mucho de la gente del mundo romano. Es principal el grano, es principal el alimento base es del pan, por supuestísimo, y a partir de ahí lo que quieras, pues comen pescado, comen carne, la carne puede ser cerdo o puede ser vaca, como lo que hay cuando vamos por ese camino de que llega a Munigua. Comen todos los frutos que le pueden cultivar, de todo tipo de frutas de ese momento, evidentemente. No hay piña, está claro. No hay tomate, está claro. Vinieron muchas cosas. Claro, no hay tomate. Y bueno, y por supuesto los ríos les surten del pescado que haya cerca. Puede haber comercio con ciudades que están a larga distancia, que traen alimentos que vienen en salazón para ser conservados, por lo tanto pueden acceder incluso a pescados. Claro, porque frigoríficos no había todavía. No hay frigoríficos todavía, pero sí pueden venir esos alimentos, pueden venir conservados en sal, o sea que realmente la dieta es muy parecida a la nuestra. Es que nos parecemos en muchas cosas. Cuando Muchísimo. me dijiste que los romanos eran los inventores del spa, yo digo, pues es que prácticamente nos creemos que somos muy modernos, pero... Bueno, tampoco te creas que, digamos que los romanos no son tanto los inventores del spa como que el que lo llevan a todos lados, ¿no? Realmente esa forma tan gustosa de meterse en un sitio que primero te das un baño de agua fresca, luego un baño de agua caliente, luego terminas te dan un masaje, luego pasas al agua un ratito a la sauna y terminas otra vez en el agua fría, pues eso ya era muy conocido en el Oriente, en Grecia, etcétera. Digamos que los romanos lo que hacen es coger esa costumbre y llevarla por todo el imperio. Lo hacían con muchas cosas, eran, lo hemos dicho también en el vídeo, una esponja que iban absorbiendo muchas cosas y las distribuían. Realmente los romanos lo que hacen, y eso es muy posiblemente parte de su éxito, es absorber todo el conocimiento que le dan los sitios que están pues conquistando a sangre y fuego la mayor parte de las veces. Pues hemos hablado de ese spa, de las termas, y nos pregunta Sara, por ejemplo, que si tenían acceso todos los habitantes de la ciudad o estaba restringido a alguna clase social, a las clases sociales más altas. No, evidentemente para entrar en unas termas tienes que pagar lo que cueste el canon de entrada, y podrían pasar aquellos que pudiesen pagarlo. Miguel, desde Alcolea del Río, desde cerquita de Munigua, nos pregunta que cómo construían las murallas y qué tecnología tenían para mover esas piedras tan pesadas. Esa es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces viendo los grandes edificios antiguos. Pues es una tecnología muy similar a la que tenemos ahora mismo. Tienen que ir a una cantera, tienen que extraer la piedra de la cantera, para eso están los maestros canteros y la gente que trabaja en las canterías para sacarle el bloque de piedra, los bloques de piedra que han sido encargados por esa ciudad para construir esa muralla. Esos bloques de piedra se desplazan desde las canteras hacia el sitio donde tienes que construir esa muralla o cualquier otro edificio. ¿Y cómo se puede hacer si no hay camiones, si no hay trenes ni nada? Pues se hace como se hacía en aquel momento, en carros tirados por animales, evidentemente. El material llega y a lo mejor llega en gran parte devastado, una parte sí está ya tiene forma, pero a lo mejor terminan de devastarlo, de hacer hueco, ¿no? Efectivamente, de hacerlo en el sitio, y bueno, pues van levantándolo con una tecnología magnífica que en nada se diferencia de la actual. No, desde luego, es que se nota que somos nietos de ellos. Efectivamente, nos diferenciamos, ya digo, hombre, evidentemente ha evolucionado mucho las técnicas de construcción ahora mismo, pero realmente si ahora mismo partiéramos de cero, tendríamos que utilizar los mismos métodos que ellos para volver a construir. Desde la Fundación Indace y también desde Tomares nos preguntan, les ha llamado la atención la muralla, y nos preguntan si es una ciudad que fuera atacada, porque si tenía esa necesidad de defenderse. Todas las ciudades tienen la necesidad de defenderse. Además las murallas ya no solamente
están ahí evidentemente para protegerse de cualquier ataque exterior, porque siempre, además estamos en momentos, siempre hay problemas que tengan que ser solucionados bélicamente, y por eso es necesario que estas murallas sigan existiendo, sino que además las murallas forman un perímetro, y ese perímetro es sagrado, ese perímetro que es, digamos, el que te dice usted está dentro de Munigua o fuera de Munigua, es donde luego se alza la muralla, y eso es fundamental en el mundo romano, mantener ese perímetro y acceder por las puertas que son las de paso obligado hacia el interior o para salir del sitio. Además, en el contexto en el que estamos de una pandemia, también las murallas servían para cerrar las puertas y que no pudiera entrar una epidemia. Bueno, ya no entrar una epidemia, pero sí es verdad que para cerrar las puertas, para que no puedan entrar, bueno, personas que no deben entrar a determinadas horas, ¿vale? Mira, una pregunta que también es muy bonita que nos hacen es sobre el tipo de ofrendas que se hacían en los tiempos y si el carácter minero de la ciudad influía de alguna manera en el tipo de ofrendas que se hacían a los dioses. Bueno, las ofrendas en la antigüedad eran de muchos tipos. Normalmente se hacían sacrificios a los dioses, y los sacrificios, por desgracia y en gran parte, estaban, lo que se hacía era pues matar animales para digamos, satisfacer a los dioses. Estos animales que eran sacrificados, las mejores partes de este animal se quemaban para que el alimento subiera al Olimpo, y las otras partes pues eran consumidas por aquellas personas que estaban participando de ese rito. Pero bueno, también existía otro tipo de ofrendas, de flores, etcétera, que también servían para contentar a los dioses, incluso ropajes que también se ofrecían a las diosas, a los dioses, joyas, para que estos estuvieran contentos. Todo lo que fuese, todos esos bienes que se les ofrecía a los dioses eran guardados por las sacerdotisas y los sacerdotes bueno, las dependencias que son anexas a los templos. Cayetano echa de menos en Munigua algo muy importante: un anfiteatro, un circo. ¿Había algún sitio para celebrar juegos y espectáculos en esta ciudad? Si lo hubo, nosotros no lo hemos encontrado. Pero en principio no parece que esté. Que no parece que esté. Que Posiblemente los de Munigua, los que pudiesen permitírselo, si querían ver un espectáculo de gladiadores, fueran, pues por ejemplo, a la cercana Carmona, donde sí hay un anfiteatro, o si querían viajar un poco más, podrían ir a Itálica, donde hay otro gran anfiteatro. Cristian nos pregunta si dormían en camas. Los que podían, sí; los que no, directamente en el suelo. ¿Y eran iguales que las nuestras, con su colchón mullidito, con su almohada? No de viscoelástica, evidentemente, pero son colchones de lana, claro que sí, como muy posiblemente muchos de nuestros abuelos o bisabuelos tuvieron cuando eran pequeños. Álvaro, que es ecologista, nos pregunta si hay un dios protector de los animales. Bueno, hay dioses protectores, por supuesto, de la naturaleza. Por ejemplo, una de ellas es Diana, ¿vale? Por ejemplo, dioses que protegen las cosechas, por ejemplo, la diosa Ceres. Sí, por supuesto que hay dioses destinados a la protección de la naturaleza y de los animales, claro que sí. Y también, quien nos pregunta, Carlos, del Colegio Alta Sierra, quiere saber si habéis encontrado armas, cascos, algún elemento bélico, algún resto. No hay elementos bélicos en Munigua, no. Allí parece que estaban un poquito tranquilitos, ¿no? Que no era una ciudad muy guerrera. Guerrera. Realmente, como está tan escondida, realmente no participó a lo mejor de manera tan directa en asuntos bélicos que obligase a que la propia Munigua tuviese armamento en su interior. Y esos restos que sí habéis encontrado, hemos hablado por ejemplo de la placa del templo de Dispater, de la Tésera, ¿dónde los podemos ver? ¿Están en el Museo Arqueológico? Claro, en el Museo Arqueológico de Sevilla, por supuesto que sí. Que además ahora se está remodelando para que se pueda ver en todo su esplendor. Más preguntas que nos llegan. ¿Cómo era el abastecimiento de agua de la ciudad? ¿Se ha encontrado algún acueducto? No, hay un manantial, que es el del río Tamooso, que servía que ya daba agua limpia a la ciudad, pero además hay varios pozos romanos que todavía están llenos de agua en la ciudad.
Nos preguntan por aquí si se le pagaban a los mineros. Hemos dicho que eran esclavos, así que me imagino que pagar lo que se dice pagar no, ¿verdad? Bastante que tenían vida. Bueno, difícil, evidentemente habría algunos que sí te podían recibir un salario por sus trabajos y evidentemente tienen que estar alimentados y todo eso y evidentemente para eso tienen que tener acceso al menos a un salario, ¿no? Pregunta que nos llega de Jordi, interesado por la política, quiere saber cómo se elegían a los jefes de la ciudad, a esos que estaban ahí que cerraban los tratos de la basílica o que estaban en el foro pontificando. Pues mira, es un sistema democrático. Realmente solamente pueden votar los hombres y ciudadanos libres. Una vez que están ya todas las personas que pueden votar en el interior del foro romano, que es donde se vota, pues van depositando su voto en una serie de, serie de urnas y aquellas personas que haya que son los que se eligen, pues son aquellos que son hay mayoría. Los que van a seguir ostentando el poder. Efectivamente. Camino, te tengo que dar muchísimas gracias por lo bien que nos has contado y que nos has desentrañado todos los secretos. Se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero ya no tenemos tiempo para más. Bueno. Habrá que volver. Habrá que volver a Munigua, claro que sí. Y sobre todo tenéis que visitarla, tenéis que venir a ver esta maravilla que está en la provincia de Sevilla, en Villanueva del Río y Minas. Ya sabéis, de miércoles a domingo por las mañanas. Llamad antes para estar seguros de que el camino está en condiciones y de que podéis encontrar y descubrir todos esos secretos fantásticos que tiene una ciudad con 2000 años de historia. Muchas gracias por habernos acompañado y os esperamos en próximas excursiones.